es tu materia. Entonces quedamos ayer en que algunas pruebas de rendimiento nos generan cierto impacto con los usuarios, que al final muchas veces la traducción de esto no es lo que, no tiene mucho detalle y pueden haber muchas razones, varias razones para que se sucedan estas situaciones, y la idea es un poco poder entender a nivel de las pruebas de rendimiento cómo le damos el entorno y el contexto para poder replicarlas, y además que dijimos cómo para hacer un diseño de un caso de prueba de rendimiento debemos ser bien explícitos sobre las métricas, ¿no? El módulo, el componente, para que el QA pueda hacer el desarrollo de esas pruebas. ¿Ok? Y eso sucede también con las funcionales, porque no, en específico, incluso para los casos de prueba, se habla de data de prueba o data controlada. ¿Por qué? Porque se hace la prueba, por ejemplo, de un usuario válido, tenemos que saber cuál es un usuario válido para hacer la prueba. Entonces, el caso de prueba tiene que ser tan explícito como introduzca el usuario Betty Torres, cuya clave es 12345. Introduzca la clave 12345 y dé al botón OK. El resultado esperado es hacer login y ver la pantalla tal. Y si eso no sucede de esa manera, entonces se crea un bug donde fíjense que también hemos hablado de los atributos de definición de un caso de prueba y un bug, que tienen que ser el título, la descripción, los pasos, el resultado esperado cuando está OK. Y si un caso no sucede, entonces en el bug lo que se declara es el resultado obtenido. Y de allí se empieza a hacer la traza para la resolución. Entonces, con los componentes claves en las pruebas móviles tenemos pruebas unitarias, manuales automatizadas, que son una categorización. Aquí hablamos que se pueden probar de tres formas, pero vimos también que cada una de ellas tiene ciertas subdivisiones. Por ejemplo, las automatizadas de rendimiento, las automatizadas funcionales de front, las automatizadas de backend, que van por la capa de lo que en la estructura de la arquitectura sería el modelo, y generalmente están enfocadas en API. Y están las manuales, tenemos manuales de humo, manuales de front, manuales de componentes completos o manuales integrales donde haces la prueba de un flujo completo. Tenemos las pruebas unitarias, y las pruebas unitarias es que están más en el rol del mismo desarrollador, pueden nacer a través de el desarrollo TDD. Pero también tenemos a nivel de pruebas unitarias ciertas pruebas unitarias automatizadas. Bueno, más que pruebas unitarias automatizadas, es una verificación de la cobertura de las pruebas unitarias a través de algunos software, como lo son Sonar, que nos genera incluso informes en relación a ellas, y no solo sobre el core, sobre el código de esas pruebas unitarias, sino también sobre vulnerabilidades asociadas a la seguridad de la aplicación y buenas prácticas, como por ejemplo en el caso de declaración de variables que utilizamos en un método privado y luego no liberamos. O, por ejemplo, cuando tenemos indentación del código, cuando no está estructurada la indentación, también nos puede generar warning. Eso depende de cómo configuremos la herramienta y que consideremos temas de estandarización que no cumplen las reglas de calidad. Otras reglas por allí, por ejemplo, podrían ser cuando tenemos passwords en archivos de textos de configuración, no hay encriptamiento, o cuando tenemos métodos que declaramos como público, pero son utilizados solamente en una parte del código. Entonces nos hace la recomendación de que lo definamos como private. Otro tipo de recomendación, el espaciado, em, declaración de variables globales, entre otros temas que validan estos software de verificación. Vamos a ver entonces en especial el concepto general de ellas y cómo las podemos de alguna manera incorporar dentro de nuestros planes de prueba, porque además
la combinación de ellas podrían estar en planes de prueba para la certificación de la calidad de un producto o un software. Entonces, las pruebas unitarias, los desarrolladores prueban unidades de software, es decir, un módulo de código, interfaz, usuario. Hacemos pruebas, por supuesto, para el código que nosotros creamos. Por ejemplo, en el caso, el típico de la calculadora, nosotros podemos tener un sumar números y una prueba unitaria sería el llamado a ese sumar número de manera modular, de manera independiente. Con esto se determina la disponibilidad para integrarse con otros componentes de código. La importancia de esto es que cuando ya nosotros creamos un nuevo componente, por ejemplo, teníamos el sumar y eso funciona, hacemos nuestra prueba unitaria y ahora vamos al restar, hacemos la codificación del restar y hacemos una prueba unitaria para el restar. Entonces, cuando hacemos lo que es integración continua o una prueba de regresión, porque empezamos a hacer las pruebas de todo lo anterior, si la prueba de restar funciona, tenemos que validar que en la regresión la de sumar no se haya roto. Entonces, cuando hacemos un despliegue automático, es mucho más rápido detectar que si modifiqué alguna función que me afectara al resto, en particular cuando tenemos código centralizado o librerías que se reutilizan. El objetivo de las pruebas unitarias es aislar y probar cada parte del programa para corroborar su completitud o correctitud. Para lograr esto, los desarrolladores escriben y ejecutan varios casos de pruebas unitarias, los cuales prueban varios componentes individuales. Y entonces, en las pruebas de regresión, lo que haces es que vas a ir sumando. Es como una pila de pruebas. Y si alguno de esos casos, por ejemplo, en el refactoring que estamos hablando o mencionaron dentro de los avances del proyecto, estamos haciendo una reestructuración del código para que esté centralizado, de repente tenemos una prueba de un método que es común, que hace un cálculo numérico que todos los módulos utilizan y un cálculo de nómina, ¿no? Por ejemplo, el cálculo de nómina se van agregando conceptos, se pagan vacaciones, prestaciones, se paga el bono no sé, por productividad, pero tienes un salario. Entonces, el algoritmo principal, pago de salario, que les decía que siempre deberíamos programar como tipo cartita, ¿no? Como por pedacitos, donde el pago de salario llama a todos los conceptos que se pagan en individual y cada uno hace el cálculo en individual. Si yo hago una modificación agregando un nuevo concepto para un pago, pero el cálculo principal es sumar a un valor general que es el salario y algo se modificó que afecta a esa instancia o ese objeto o esa variable salario general, si hago una prueba de regresión, se va a detectar que fue cambiado y no me genera el valor según lo esperado. Entonces, por eso las pruebas unitarias al final, aunque son unitarias, dentro de un paquete de pilas de prueba o de plan de pruebas o de ejecución consolidada, va llamando una a una y nos genera un informe general. Y ahí la calidad completa del software, sobre todo no, como se dice en argot popular, no meter la pata y en particular dejar que hacer que no funcione algo que ya funcionaba, que es un escenario posible. Luego tenemos las pruebas manuales. En las pruebas manuales, un ingeniero de prueba, un QA, fíjense que en este caso las unitarias van del lado y la responsabilidad del desarrollador. Además, les decía ayer que por ahí había un texto que decía, bueno, no es el desarrollador el que prueba, sino el QA. Hasta cierta medida, el QA está para aportar temas adicionales a las pruebas que el desarrollador debería hacer para cumplir sus criterios. Entonces, las unitarias van de la mano del el desarrollador porque son pruebas en código, pruebas caja blanca. Lo blanco significa que son visuales, negro es como oscura, oculta, como las cajas de los aviones, ¿no? De ahí viene el concepto caja negra. Entonces, las pruebas manuales las hace un ingeniero de pruebas, un ingeniero de QA, un especialista de QA, un quality assurance. Como lo decía también, no solo existen QA, sino líderes de QA. Generalmente el líder es el que establece el plan de pruebas, es el que tiene la visión general. En este caso, las pruebas manuales las ejecutas a la aplicación completa en varios escenarios y registras las salidas observadas. Y ahí es donde tenemos
lo que son los casos de prueba del que definimos el resultado esperado. Tenemos también precondiciones en las definiciones en los casos de prueba. Precondiciones significa que, por ejemplo, para poder cargar la data sobre una venta de producto en una caja registradora, debemos tener primero el inventario cargado, ¿no? El precio del producto. Entonces, una precondición sería, con una data controlada, montar una cantidad de productos y si la prueba es generar la factura, que la sumatoria funcione según los precios de ese producto. Entonces, basado en ello, para hacer una prueba manual que luego se puede convertir en automática, tenemos que tener las variables bien definidas. Por ejemplo, tres productos, el producto A cuesta 10, el producto B cuesta 20, el producto C cuesta 30, eso es igual a 60, ese es el resultado esperado. Eso es posible de automatizar cuando tenemos una data controlada. Cuando decimos N productos con X precio, entonces ahí hay un problema porque ¿cómo podemos hacer el comparativo del escenario esperado con el escenario obtenido? Entonces eso se va registrando. Cuando una salida no corresponde, luego de comparar la salida observada con la salida esperada, para el descubrimiento de defectos o problemas o incidencias, ahí se crean los bugs que tienen los mismos parámetros, los mismos atributos del registro de un caso de prueba, más un estatus que dice el resultado obtenido es que la sumatoria me dio 40 y se esperaba 30 y prueba no pasada o el resultado no esperado, ¿no? Una categorización. Generalmente se utiliza el pass y el no pass, que es pasada y no pasada, ¿no? En inglés, por lo menos en la mayoría de las herramientas. Así como el done, to do y in progress que estamos utilizando en la planificación, también hay una tipificación. Además de, según el tipo de problemas o defectos, se tiene una tipificación de criticidad. Podemos decir, bueno, el producto, en la pantalla de producto dice producto con 2T porque hubo un error de tipeo en la pantalla. Y eso podría considerarse un bug de carácter menor, pero si el cálculo está mal hecho, entonces es un bug crítico que debe ser resuelto de manera inmediata. Entonces, a eso se refieren las pruebas manuales, a cómo definimos las entradas-salidas y de la misma manera cómo definimos los bugs o defectos del sistema. Eh, Existen casos, por ejemplo, dentro de los prerequisitos, fíjense que ahorita cuando ustedes van a hacer compras, no sé quién tiene la oportunidad, si lo hacen, pero en algunas tiendas te piden los datos personales actualmente. En vez de tener un cliente genérico, bueno, al consumidor, que es un cliente genérico, piden datos de tu teléfono y todo eso tiene que ver un poco porque los sistemas actuales tratan de interactuar con el cliente, por ejemplo, a nivel de ventas, enviándole información y contenido. Entonces, depende del tipo de sistema, las pruebas van a tener ramas diferentes de esas ejecuciones manuales y líneas diferentes de componentes. Entonces tú podrías decir que, bueno, la venta como tal es una prueba, lo hace con las pruebas genéricas, pero otra prueba es pedirle el dato del usuario y ese es un prerequisito diferente. Tener registrado al usuario. Irte al módulo de usuario, tenerlo categorizado como cliente, más bien en este caso, y es otra prueba. Entonces, dependiendo de la complejidad del producto, las pruebas manuales pueden ser más complejas y definen varios escenarios. Sobre la automatización. En general, siempre las pruebas manuales vienen inicialmente asociadas a unas pruebas de humo, donde el usuario llega y dice, bueno, perdón, el QA, el rol de QA dice, bueno, déjame ver cómo funciona esto. Ajá, hace unas pruebas de humo, luego define pruebas manuales, luego, basada en los requisitos, define casos de prueba, y de ahí generalmente nacen las automatizadas. ¿Por qué? Porque primero se evalúa o se analiza qué es automatizable. Hay que recordar que no todo es automatizable. Y eso a veces, bueno, es una falacia que muchas veces en la línea corporativa se tiene como tenemos que automatizar todo. La automatización tiene costo y tiempo. Las pruebas móviles se recomiendan probar en varios dispositivos y contextos de configuración. Por eso se deben repetir varias veces las mismas pruebas en diferentes dispositivos y configuraciones, lo cual es un proceso lento y agotador.
La automatización del proceso de pruebas es extremadamente útil para acelerar el proceso, pero requiere tiempo. Entonces tienes que tener claridad de cuáles son tus casos críticos y cuánto es la factibilidad de la automatización. También la automatización, como es en la programación, tenemos casos de automatización en frontend, automatización en backend. Entonces hay que tomar decisiones en los planes de prueba, que es el core de la parte del análisis del control de calidad, para establecer que se debe automatizar. Además, generalmente estas pruebas automatizadas van hacia la visión de montarlo en un motor de prueba, como así las unitarias que se van combinando, las mismas automatizadas también pueden ir combinándose de acuerdo a una secuencia y una data controlada para que luego en el despliegue se hagan previas a ese despliegue, garantizando de manera automática también que el sistema no se haya roto cuando hagamos un upgrade de versión. En el tema de la automatización y de las características de acelerar el proceso, en la ejecución de los procesos manuales generalmente se reducen luego de automatizadas, pero hay que tener una inversión de desarrollador de pruebas automatizadas. Vamos a ver entonces en este punto un esquema de cómo podría funcionar un framework de automatización de pruebas móviles. En este caso, tenemos un reporting engineer, ¿no? Que es como nuestro aplicativo final. Luego tenemos el playback engineer, que tiene los servicios, la data de conexión, lo que es la data controlada. Tenemos el test case, el repositorio de las pruebas. Tenemos el registro de los servicios, que son por ejemplo, aquí el APK y el zip. Luego tenemos lo que es los módulos, el registro, el playback, el data collection. También tenemos data y APK. Y después tenemos el App Center, ¿no? Entonces, tenemos el input del usuario, el source, el input del APK. Entonces, esta es nuestra, digamos, nuestra interfaz, la combinación de la data con la combinación del producto. Esto es la aplicación funcionando. Esto se va separando de una manera para poder hacer el análisis. Entonces tenemos otro software o herramientas que nos permiten ir separando cada uno de estos elementos y luego ya generar un reporte sobre las incidencias y las cosas que están ok y las cosas que no están ok, basada en los casos de prueba. Veamos esto de manera individual. El record generalmente en la parte de interfaz, por ejemplo, los que han trabajado con Selenium saben que se puede hacer grabado de simular a un usuario que hace clic, que se mueve, que toca, que modifica, que navega, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, podemos ir dividiendo pruebas, y eso nos genera script y luego de allí nosotros tenemos que hacerle ciertos mantenimientos con esa data controlada para poder generar pruebas reutilizables. Vamos a ir viendo al detalle esto. Entonces, el App Center contiene una colección de aplicaciones bajo prueba a UAT, automática unidad. Technical User Automatization para instrumentación y pruebas. ¿Ok? El proceso de instrumentación es asegurar que la plataforma del probador bueno, se llama tester, generalmente le llaman testers. Además hay un nivel más allá que a nivel de rol que tenemos el control de calidad de ingeniero de control de calidad o especialista en calidad, líder de control de calidad, especialista en pruebas de calidad, especialista de automatización, especialista solamente analista de pruebas, pero hay algo que se llaman tester, que son ejecutores de pruebas. Son como usuarios medio dummy. Generalmente se contratan personas que tienen poca experiencia técnica para seguir el script de prueba. Entonces, se le da a estos probadores tengan ciertos ganchos para capturar los parámetros que puedan ayudar a identificar si la prueba fue exitosa o no. Y los siguientes son los diferentes tipos de técnicas de instrumentación que se usan continuamente. Entonces, dentro de las pruebas manuales tenemos
probadores o tester, dentro de las pruebas automáticas tenemos lo que son estos instrumentos que contienen o que tienen ciertas acciones o características para participar, como lo vemos acá, dentro de cada uno de estos componentes para armar esas pruebas. Entonces, el App Center contiene una colección de aplicaciones bajo pruebas, AUAT, para instrumento y pruebas. Para Android, AUAT es igual que un archivo de kit de paquete de aplicación APK. Y para iOS y UAUT es el archivo zip del código fuente. En App Instrumentation Module, el módulo de instrumentación de aplicaciones transfiere la entrada AUAT a un AT instrumentado mediante la inyección de fragmentos de código específicos para diferentes fines. ¿Ok? Así es como trabaja. En este caso, también hay que mencionar que, por ejemplo, el Record Instrumentation es la instrumentación del registro, los fragmentos del código que se inyectan en un OAT con el objetivo de que se puedan registrar todos los eventos en la interacción con ese OAT. En este proceso de instrumentación, se permite la construcción de casos de prueba. Entonces, con ese grabado. El playback instrumentation es la fase de prueba. También es importante habilitar la reproducción en caso de prueba, porque es como el grabado de las mismas y luego que puedan ser reejecutadas. Los fragmentos de código que se inyectan en UAT, lo que podría aplicar a eventos específicos, estos procesos de instrumentación permiten que la ejecución automática del evento de UAT sin ninguna participación humana. Es como un robocito corriendo o volviendo a ejecutar los pasos que ejecutamos. Esto también aplica, digamos, por ejemplo, en JMeter hay librerías para hacer el registro, así como también lo tenemos para Selenium. Entonces es más o menos la misma filosofía, pero desde el lado de la parte mobile. Y por supuesto, en este caso, la data collection, que es lo que les hablaba de la data controlada, esta instrumentación se centra en el fragmento de código que inyecta el UAT para recopilar varios eventos de registro con respecto a las pruebas funcionales, tanto de rendimiento, usabilidad y accesibilidad. En procesos de instrumentación recompila datos para luego hacer el análisis. Entonces, cada componente tiene una función. El Record Service es el servicio de grabación que proporciona un framework que permite que el ingeniero de prueba ejecute y grabe manualmente la, la prueba. En mi experiencia, se graba una prueba completa, pero luego nosotros tenemos que ir segmentándola, ¿no? Entonces, por eso les decía que la automatización de prueba también tiene un tiempo de inversión. Es como que te generan un código, como que si grabaras un video y luego tuvieras que editar el video, ¿no? Así como a nivel de contenido, lo mismo sucede con las pruebas automáticas. Cuando utilizas el Record Service, tienes que grabarlo, pero luego tienes que editarlo. ¿Por qué? Porque necesitas segmentarlo, darle la lógica de, de una arquitectura, también una arquitectura, y respetando una arquitectura que nos permita la reutilización, la mantenibilidad y la independencia de pruebas. Cuando el usuario interactúa con AUATRC, captura todos los eventos de usuario y sistemas con respecto a UAT. Eso además ayuda a que reconozcamos de manera sencilla esos eventos. Estos eventos de usuario y sistemas capturados se convierten en un caso de prueba. También podríamos establecer esa estrategia, ir grabando pedacito a pedacitos para que ya tengamos esa división hecha. Y el caso de prueba contiene todos los datos de usuarios, sistemas y metadatos adicionales. Aunque, ¿qué pasa? Y les comento, vuelvo a repetir mi experiencia, es que el grabado nos permite tener el caso de prueba, pero siempre es necesario luego hacer cosas como en qué momento necesito grabar un log de pruebas, en qué momento necesito buscar, agarrar esa data y generar el informe de resultados. Entonces, hay cosas que se terminan customizando, por eso el grabado siempre tiene cierto trabajo posterior de refactoring. Los Test Case Repository es un repositorio que mantiene una colección de casos de prueba para cada OAT. Este caso de prueba se construye utilizando el servicio de registro anterior, así como tenemos repositorios para y lo vimos ayer, un poco retomando lo que preguntaba Daniela, monorepor o no, tenemos multirepositorios porque tenemos guardadas las librerías, tenemos guardado los fuentes para las librerías de front, tenemos guardado un repositorio, lo podemos establecer así, para lo que es el modelo
y generar componentes diferentes que se encapsulan completo y luego se comunican, o tener todo en diferentes paquetes en un solo repositorio, pero estructurado según las arquitecturas estudiadas. Lo mismo sucede con lo que son las pruebas, los test case. Tenemos que tener repositorios para poder replicarlos. Recordemos que el motor de reproducción depende de los dos servicios que permiten la reproducción automática de los casos de prueba: el Playback Server, que permite la ejecución de eventos grabados, como se muestra en el caso de pruebas, en el AOAT, y los Datos Collection, el DSCL, también le llaman, ¿no? Data Collection Service, recopila varios detalles de registro para el análisis de defectos en función al tipo de prueba, si son de funcionales, rendimiento, usabilidad. Entonces, la combinación de esas cosas, la data y el grabado, es lo que nos da el caso de prueba de per se. Pero tenemos que tener un lugar donde hagamos el registro o el repositorio de esos casos de prueba para poder reproducirlo. Hay un punto aquí que también es importante, que después de que, aunque hablamos de repositorios donde se guardan las pruebas de la data controlada, que es y la ejecución como tal del Playback Engineer, hay siempre, en general, un caso de prueba, que es un caso de prueba inicial, que es la puesta a cero, porque esa es una de las cosas importantes que tal vez tampoco es tan explícito en las pruebas, que cuando nosotros empezamos a probar tenemos que tener un escenario controlado, y muchas veces significa borrar toda la data para reiniciar desde cero, ¿ok? Y volver a ejecutar los casos de prueba, porque si mi caso de prueba es voy a insertar para hablar de otras cosas, un estudiante dentro de los procesos de inscripción, ¿verdad? Y estoy hablando del semestre cero. Entonces, si vuelvo a correr o ejecutar el caso de prueba de ingresar al estudiante y asignarle la materia, cuando ya se ejecutó, nos va a dar un error de, bueno, ya esta persona tiene esta materia registrada. Entonces, por eso, en los casos de pruebas también tenemos que pensar en ese caso de prueba de puesta a cero, o el caso de prueba inicial. Con relación al Playback Engineer, dado que AUAT ha instrumentado un caso de prueba, el motor de reproducción permite la ejecución del caso de prueba en UAT sin participación humana. Entonces, para que eso suceda, tiene que existir esa puesta a cero y esa data controlada. También recompila los detalles de registro necesarios para el análisis de defectos. En algunos casos, ya está el software como tal, da, bueno, que el usuario, la traza de la hora, el error que generó. Pero porque el especialista QA automatizador necesita también conocer y entender cómo se genera ese código, porque puede ser que quiera agregar casos adicionales. Por ejemplo, si una sesión maneja el token, y él necesita que esa información tenerla para poder reproducir manualmente el problema, hay que loguear, colocar en el log ese valor, y que luego lo podamos tomar para confirmar el problema, ¿no? Entonces, existen casos en las pruebas automatizadas donde hay que tener mucho cuidado, porque podemos generar falsos positivos, es decir, casos en que decimos, oh, está generando un error la prueba automatizada del módulo, y la prueba está funcionando, y es porque la data no estuvo de acuerdo a el escenario esperado. El motor de informes de componente clave que finalmente genera informes de prueba para la ejecución de los casos de prueba por parte del Playback Engineer. Entonces, este es como el informe de resultados. Como les decía, todo nace. Primero empezamos con las de humo, luego con las funcionales. Luego de las funcionales podemos tener regresión, que son la combinación de varias funcionales. Y luego de las funcionales nos vamos a la automatizada. Las automatizadas son la parte como robotizada, robotizamos las pruebas funcionales. Y luego en las automatizadas tenemos también pruebas de regresión automatizada, y adicional, en un nivel más arriba, las que son de performance y rendimiento, porque generalmente las de rendimiento tienen que ver con que funcional, creo un usuario a mano. Automatizada, creo un usuario utilizando un script o un software de automatización con una data controlada. Rendimiento, creé 1 millón de usuarios, que es el mismo script, pero con un volumen mayor. La regresión, creé el usuario, creé el producto, hice la venta. Tengo 3 pruebas.
automatizó esas tres pruebas. Las de a rendimiento automatizó esas tres pruebas, pero con un mayor volumen de datos. La de la regresión ejecutó todas las pruebas en un motor de prueba. La integración continua, llamo a las funcionales, llamo a las de rendimiento, generalmente en dos scripts diferentes. Porque el despliegue general se hace con solamente el checklist de las funcionales y las automatizadas tienden a tardar mucho más tiempo y se hacen en los planes de prueba no tan frecuentemente. Según los cambios que también se impliquen en el código, las recomendaciones del desarrollador también se pueden ir implementando una u otra. La automatización de pruebas funcionales es muy útil para reducir el tiempo y el esfuerzo necesario para probar una aplicación, especialmente en el modelo de pruebas de regresión, que es, vamos a probar, teníamos inicialmente, como lo hicimos en el proyecto, tenemos el módulo de login, luego tenemos el módulo, no, el módulo general, luego el módulo de login, luego el módulo propio del producto. Ese módulo de producto genera un módulo de reporte. Cada vez son más cosas que probar. Entonces la regresión nos permite ir devolviéndonos a probar todo lo que ya teníamos y evaluar que no se rompió nada, no se partió nada. También se utiliza la expresión no se craqueó nada. Se hace en función del código de fuente de la aplicación. Normalmente son pruebas unitarias o grabaciones de acciones entre pantallas. La automatización de pruebas de rendimiento simulan varios contextos de dispositivos en tiempo real de forma precisa, automatizada es una tarea difícil. La prueba de estrés sobre la aplicación ayuda a evaluar e identificar problemas raros de rendimiento. Entonces, recordemos la diferencia entre las pruebas de rendimiento. Las de rendimiento tienen una métrica esperada del usuario. Hay 5.000 usuarios comprando los tickets dentro de la aplicación del evento tal. A las pruebas de estrés es, wow, vamos a ver cuál es el máximo que podemos aguantar y vamos a poner 10 millones. Entonces, de hecho, las palabras son explícitas cuando decimos prueba de rendimiento, cómo se va comportando, cómo rinde, y de estrés es cómo reventamos a esa aplicación para poder identificar los techos. Y cuando hablamos de problemas raros, bueno, que no son tan comunes. Las pruebas de carga del servidor se pueden realizar a través de capturas de varias solicitudes de tráfico en tiempo real de todo tipo de protocolo y la simulación de la carga de servidores de forma más realista posible. Entonces, ¿contra quién vamos generalmente con las pruebas de rendimiento? Y las de estrés contra el servidor. ¿Por qué? Porque es allí donde está la mayor responsabilidad de procesamiento cuando tenemos aplicaciones que funcionan a nivel de la parte web, ¿no? Que va y hace procesamiento en el servidor. Ahora, cuando tenemos aplicaciones que funcionan tipo cliente-servidor, donde yo me descargo el APK, pero no tengo conexión con más nada, entonces ya allí deja de ser una prueba de rendimiento o performance. Ah, bueno, aunque sí tenemos performance de alguna manera, porque en el hilo individual de lo que corre en tu teléfono tienes que evaluar que los tiempos de respuesta sean los mínimos esperados, que también deben ser parametrizables, porque cuando uno habla de tiempo mínimo esperado, bueno, de repente puedo esperar que sea un segundo, como puedo esperar que 3 segundos, pero ya un minuto ya es inaceptable. Entonces, por eso el número, la métrica es súper importante en el momento de hacer pruebas automáticas, manuales, automatizadas de rendimiento y de estrés. Sé que a veces hablo un poco muy rápido, pero en tal caso, deténganme si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta. La idea era un poco tratar de cerrar el contenido y todavía creo que vamos hacia la mitad porque este contenido es bastante amplio, interesante también. ¿Alguna duda, chicos, en este punto? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna observación? ¿Están ahí? ¿Están despiertos? Hoy es viernes. Aquí estamos. Por mi parte, no tengo inquietud. Dice Todo bien, profe. Gabriel Belisario, porque habló Sí, acá de mí. todo bien. Adaya, entendido hasta acá. María Fernanda y Miguel, ok. Ajá, de igual al final vamos a hacer, bueno, nos quedan solo 5 minutitos porque es hasta las 9:30 o hasta las 9. ¿Quién es el que tiene clase ahorita a las 9:30, no? Por allí alguien tiene clase a las 9:30. Lo que pasa es que hoy no hubo clase con el profesor Robinson, pero la clase o sea, era a las 9. Ah, ok, De la semana que viene sí tengo que irme a las 8:30.
Ok, pero esta clase la habíamos establecido de 7:30 a 9, ¿cierto? Porque era a las No, 9:30. usted había dicho que era de 7:30 de 1 hora, pues. Ah, Siete. oh my God, y entonces ya me fui. Bueno, déjenme ver qué tanto nos queda de prueba automatizada para terminar. No, nos queda mucho de pruebas automatizadas. Bueno, listo, vamos a dejarlo hasta aquí. Esta es la parte súper interesante. Ya vimos el esquema. Vamos entonces, como era 1 hora, sorry, a mí yo me apasiono y por eso tal cual se me pasa el tiempo volando. Entonces, y hay mucho que decir. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. 33 la edad de Cristo. Sobre la automatización de pruebas de rendimiento. Ya vimos lo que es la automatización de las pruebas en general funcionales. Luego vemos esto entonces para la clase que viene, donde vamos a hablar un poquito más de integración continua. Y déjenme ir cerrando por aquí. Esto.